Buenas, ¿cómo les va? Nuevamente conmigo, Jürgen Yerbacher Velázquez, pediatra neumólogo. Pues para los que no pudieron estar en la sesión anterior, les quiero decir que otitis media aguda es un tema muy importante, pero que del cual vamos a hablar también, no se queda atrás. Es rinofaringitis o resfriado común y faringoamigdalitis. En la sesión anterior les había comentado que hay unos enlaces que aparecen al final de la diapositiva, pero no es necesario que ustedes se vayan a buscar los enlaces a ningún lado. Los tienen ubicados en la plataforma Moodle desde ya. Entonces, por favor, pueden hacer las consultas en ese sitio y pues van a tener tanto los videos como los PDF disponibles. Vamos a entrar entonces en materia con este tema de rinofaringitis y faringoamigdalitis. Es, como ya les decía, una de las enfermedades que también reviste una importancia grande en la niñez y se suelen presentar de una manera bastante frecuente. El resfriado común es, miren, la enfermedad pediátrica más frecuente y a ella se dedica buena parte del tiempo asistencial del pediatra y una considerable parte de los recursos asistenciales y económicos de la salud pública. Hay varios virus que producen resfriado común o rinofaringitis viral o catarro. El término de gripe, en cambio, sí debemos reservarlo a la infección viral respiratoria producida por el virus influenza, gripe o virus influenza. Resfriado común, catarro o rinofaringitis viral, usualmente por rinovirus, por otros virus, entre ellos los coronavirus, los que precedieron, también precedieron al coronavirus 19 y este coronavirus 19 que empieza como un simple resfriado común, pero que puede producir muchas complicaciones, como ustedes han visto hoy día. Un niño sufre en general entre 4 y 8 episodios anuales de infección respiratoria aguda y de resfriado común en los primeros años de vida, y esto mucho más en los primeros 3 años. Incluso se describe que los niños en los primeros 3 años, y sobre todo cuando empiezan a acudir al jardín, a la guardería, pueden tener hasta 10 a 12 episodios de infección respiratoria aguda, ¿sí? Entre ellos resfriado común, la mayoría de ellos, afortunadamente, que son autolimitados y que no suelen dar muchas complicaciones, la gran mayoría, ¿sí? Es decir, casi uno por mes. Entonces, es una patología nada despreciable. Esta tablita quiero que solamente miremos la segunda mitad de ella, porque se refiere a los niños. La primera mitad se refiere a los adultos, pero tiene una importancia y ya se las explico y es muy fácil de entender. En esta columna están los virus y aquí en estas filas están las patologías que producen dichos virus. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí el virus respiratorio sincitial, el virus para influenza 1, 2 y 3, el 4 también, los influenza A y B, los rinovirus, los coronavirus, los adenovirus, los metaneumovirus, los enterovirus y los bocavirus. Estos son los más importantes produciendo infección respiratoria aguda en niños. Y aquí están el resfriado común, la faringitis, la laringotraqueobronquitis o CRUP, del que vamos a hablar también en otro encuentro, la neumonía y la bronquiolitis. Entonces, está catalogado por números. Por ejemplo, el virus sincitial respiratorio tiene 3 cruces produciendo resfriado común. Igualmente, el rinovirus también es importante produciendo resfriado común. La faringitis, en cambio, tiene 2 cruces por el virus sincitial respiratorio, pero la neumonía viral, como vamos a ver después, es principalmente causada por virus sincitial respiratorio. Hoy día se está describiendo bastante el metaneumovirus y en algunos casos el adenovirus y otros virus como el bocavirus también son importantes. La bronquiolitis es quizá la etiología patognomónica, aunque no hay nada patognomónico en medicina, producida por el virus sincitial respiratorio. En cambio, los virus para influenza son más importantes en CRUP, laringotraqueitis, sobre todo el tipo 1, ¿sí? El virus influenza es muy importante en neumonía y también en bronquiolitis, no lo había mencionado antes, en bronquiolitis, los rinovirus en resfriado común y en faringitis, los coronavirus en todos los casos, una cruz, los adenovirus, sobre todo en resfriado y en faringitis, pero pueden dar bronquiolitis,
sobre todo el tipo 3, una bronquiolitis muy severa, de eso vamos a hablar también en otra ocasión. El metanemovirus humano, recientemente descrito en los últimos 10 años, algunos enterovirus y el bocavirus humano, produciendo diversas infecciones respiratorias. Nos vamos a referir al resfriado común y a la faringitis. Entonces, muchos serotipos virales produciendo resfriado común, por lo tanto es muy difícil generar una vacuna. Por eso no tenemos vacunas virales contra el resfriado común. Los virus se transmiten por secreciones nasales infectadas, por partículas. Ya están viendo ustedes todos los mecanismos que han discutido con el COVID-19. Estamos cada vez aprendiendo más cosas. Y de nuevo, miren, esto es una publicación de 2005, es decir, hace 15 años, pero es clásica, por eso la sigo citando. Solo el lavado frecuente de manos sería útil como la prevención más importante. Obviamente el distanciamiento nos ha mostrado, obviamente el uso de tapabocas, el uso de gafas antifluido y las caretas, pero el lavado de manos sigue siendo el más importante. Insistimos en ello. La sintomatología clínica es producida por mediadores de la inflamación que se liberan por la toxicidad del virus sobre el epitelio respiratorio. Entonces, el virus entra y produce ciliostasis y produce necrosis epitelial en algunos casos, y por eso se forman tapones de moco, y por eso es la irritación, de la vía aérea, por eso se producen muchos estornudos, por eso se produce tos, básicamente porque hay mucha irritación en la nariz y en la faringe, hablando de rinofaringitis viral, porque después vamos a hablar de laringotraqueobronquitis, neumonía y otras enfermedades respiratorias que las producen los virus de los cuales estamos hablando. El resfriado común, entonces, tiene una relación inversa con la edad. ¿Qué quiere decir eso? A mayor edad, menor severidad. El niño entre más pequeño tiene síntomas más severos, más fiebre, más malestar, más irritabilidad, más vómito, más rechazo a la vía oral. Puede durar entre 4 y 10 días y generalmente el manejo es solo sintomático, como consejos, medidas caseras, desobstruir la nariz con suero isotónico, y muy rara vez se requieren fármacos como vasoconstrictores, sobre todo si hay un dolor de oído, podría uno colocar unas goticas de oximetazolina, no más de 2 días y no más de 8 a 12 horas, para tratar de la fosa nasal, además del lavado del suelo fisiológico, que es más importante que el uso de la oximetazolina, ayuda a despejar la fosa nasal y no duele el oído, por ejemplo, o para que el niño pueda respirar mejor. Sobre todo aquellos lactantes, insistimos, son respiradores nasales. Si tienen la nariz obstruida, pues van a respirar más difícilmente. El uso de analgésicos y antipiréticos también es muy importante porque produce malestar general y entonces es mejor disminuir esa sensación incómoda que presenta esta enfermedad. Los antibióticos no deben utilizarse de entrada, yo diría que ni de salida, porque los antibióticos no sirven para los virus. Lo que pasa es que no debemos desechar que en algunos casos, algunos pacientes que ya prolongan el resfriado, ya no piensa uno en resfriado, piensa uno que, por ejemplo, están haciendo una sinusitis, o si empiezan a hacer manifestaciones de otalgia y síntomas agudos, pueden haberse sobreinfectado por una bacteria que está haciendo una otitis media aguda, y como ya vimos en la sesión anterior, entonces sí se requeriría un antibiótico, sobre todo en cuáles, a ver, acuérdense, en menores de 2 años que tienen síntomas severos como mucha irritabilidad, mucho vómito, fiebre mayor de 39 grados, o que de pronto no tengamos garantía que vayan a estar en un control en las 48 a 72 horas a la consulta inicial. Eso sería para manejar con antibiótico la otitis media aguda. El resfriado común, no antibióticos, no usar, en resumen, solamente cuando creemos que se han complicado, y de eso es lo que estamos hablando en estas sesiones. Está dejando atrás el resfriado común o rinofaringitis viral o catarro común. Y recuerden, no gripe, porque gripe preferimos utilizarla para aquella infección producida por el virus influenza. Vamos a hablar de faringoamigdalitis. La faringoamigdalitis también puede ser viral o puede ser bacteriana. Dentro de los virus, pues muchos de los que ya mencionamos en el resfriado común pues, producen faringoamigdalitis. Ustedes pueden ver desde simplemente eritema y algunas petequias y ser esto viral o ser bacteriano. Pueden ver exudado purulento, pueden ver amígdalas hipertróficas que miren que ocluyen completamente atrás las fauces. Miren que hasta se ve aquí la úvula en medio de las 2 grandes amígdalas. Y miren en este caso que hay múltiples lesiones
petequiales y nugget que sugieren amigdalitis estreptocóxica, incluso con una lengua saburral, que es muy característica. Miren, aquí también que hay una lengua saburral. Ups, se fue esto, bueno, ya aquí volvimos. La lengua saburral es la lengua que se empieza a poner como entre blanquecina y después rojiza, y es muy característica sobre todo de las infecciones bacterianas en las amígdalas. Entonces, la etiología de la faringoamigdalitis en la gran mayoría de las veces es por virus, 80% de los casos. Pero cuando sospechamos que se trata de una bacteria, la gran mayoría de las veces es por estreptococo beta hemolítico del grupo A o estreptococo piógenes. Son sinónimos. Los virus como los virus Coxsackie, los herpes simples, los adenovirus, los ecovirus, el virus influenza y el virus Epstein-Barr son importantes en la producción de faringoamigdalitis viral. También hay bacterias diferentes al estreptococo beta hemolítico del grupo A, como algunos anaerobios, Streptococo, fusobacterias, la Chlamydia pneumoniae y Mycoplasma pneumoniae, que son importantes produciendo neumonías atípicas. También pueden comenzar como una infección de las amígdalas. Y otras bacterias que sí son muy poco probables serían el neumococo, el Staphylococcus aureus, el Haemophilus influenza tipo B, la Moraxella catarrhalis y la Chlamydia trachomatis. Y hoy día es raro encontrar Corynebacterium diphtheria por la vacunación, pero infortunadamente están apareciendo algunos pequeños brotes, sobre todo por algunos desplazamientos que estamos teniendo de algunos países que no tienen esquema de vacunación en este momento adecuado y podrían traer casos. Así que hay que estar muy atentos. Es una enfermedad que amenaza la vida seriamente, la difteria. Afortunadamente no la tenemos circulando con frecuencia en nuestro medio, excepto por algunos pequeños brotes que, como dije, son casos que parecen estarse importando. El diagnóstico clínico de la faringoamigdalitis tiene que ver con la edad del niño. Es muy importante diferenciar si se presenta una amigdalitis en un niño mayor de 3 años y en uno menor de 3 años. Ya vamos a ver por qué. Y sobre todo en los mayores de 3 años, siempre que tengamos dolor de garganta, exudado purulento, ganglios crecidos en el cuello y dolor y fiebre y malestar general y aparición bastante aguda y dificultad para deglutir por dolor, debemos pensar que se trata de una amigdalitis estreptocóxica. Puede producir también dolor abdominal. ¿Por qué razón? Y mucho cuidado. Incluso han llegado a confundirse y hacen cirugías de apéndice pensando en apendicitis y resulta que son adenitis mesentéricas, es decir, ganglios de la cavidad abdominal inflamados, porque el estreptococo tiene cierta afinidad por producir crecimiento del tejido linfoide, no solamente del cuello y del anillo de Waldeyer, sino también de los ganglios peritoneales y generar esa patología que a veces semeja abdomen quirúrgico sin que sea abdomen quirúrgico. Al examen clínico, entonces, podemos ver lo que ya hemos mirado en algunas diapositivas anteriores, pero aquí con esta fotico queremos ilustrar que a los niños les podemos decir que abran la boca espontáneamente o utilizar el bajalenguas de una manera adecuada, sin inducirles náuseas ni vómito, y de tal manera que no se fastidien y no tengan temor, porque a ellos no les gusta que uno les escarbe en la garganta. Puede uno ver la garganta roja, las adenopatías en el cuello crecido, doloroso por crecimiento de ganglios, fiebre mayor de 38,5, exudado faríngeo, petequias en paladar y erupción escalatiforme en algunos casos. Es decir, se presenta enrojecimiento de la piel, puede haber palidez alrededor de la boca, pero el resto de la cara estar como colorada, si me perdonan la expresión, eritema puntiforme y eritema generalizado, que sugiere con una amigdalitis que esté en presencia de una fiebre escarlatina, que simplemente es la manifestación de la producción de una toxina es generada por ese estreptococo beta hemolítico del grupo A. Miren aquí que pueden formarse francos, digamos, casi que calcificaciones dentro de la garganta. Cuando ha habido amigdalitis a repetición, las criptas, es decir, algunas tejido amigdalino se pone como cavernoso y allí se acumulan residuos y esto forma francos, digamos, cálculos dentro de las amígdalas y exudados en agudizaciones. Y en este caso, simplemente verse hiperémico, como ya dijimos, y a veces clínicamente es difícil diferenciar entre viral y bacteriano, pero si tenemos en cuenta la edad, la temperatura mayor de 38,5, los ganglios crecidos, las petequias en el paladar, las imágenes en donuts que son como unos puntos enrojecidos con borde
eritematoso que aparecen en el paladar, uno puede sospechar en mayor de 3 años que se trate de una amigdalitis estreptocóxica y tratarla como tal. El diagnóstico paraclínico, es decir, cuando ya tenemos algunos detalles clínicos que ya hemos citado, puede ser tomar una muestra directa y hacer una prueba rápida que se llama método de coaglutinación o látex, o hacer cultivos que usualmente se demoran 48 a 72 horas en crecer, o hacer métodos indirectos como los astos, pero mucho ojo, los astos no son para hacer el diagnóstico de amigdalitis aguda. Los astos son para hacer seguimiento y sobre todo seguimiento de algunas complicaciones porque son anticuerpos que no están inmediatamente en el momento de la infección, sino aparecen usualmente 2 a 3 semanas después de haberse producido la infección y reflejan que se tuvo la infección y que puede ser útil conocer la titulación de los mismos para algunas complicaciones como fiebre reumática, como glomerulonefritis, pero no para hacer el diagnóstico de la infección aguda de la garganta. Y el cultivo de garganta, pues sí, si podemos hacerlo, pues hagámoslo, pero si no, empíricamente muchas veces se sugiere hacer tratamiento para de pronto el paciente no tenga para el cultivo y solamente le alcance para el antibiótico. Y pues bueno, si uno tiene serias dudas y con algunas indicaciones precisas, pues sí es mejor hacer cultivo y ya vamos a ver por qué. Entonces, ¿por qué es necesario hacer cultivo? Porque el paciente o sus personas que están alrededor podrían complicarse por infecciones por estreptococo. Y entonces yo quiero saber si el paciente o las personas que están alrededor tienen infección por estreptococo para evitar, por ejemplo, reagudización de una fiebre reumática, alteración nuevamente de la función glomerular por una glomerulonefritis reactivada, y todo se debe a una estreptococcía recurrente o de una persona que no se ha detectado que es portadora del estreptococo y pueden estar empeorando estas complicaciones de las que estoy hablando. Entonces, todo niño con sospecha diagnóstica de fiebre reumática, glomerulonefritis aguda o fiebre escarlatina debería tener un cultivo de faringe. Todo niño con contactos familiares de un caso de fiebre escarlatina o glomerulonefritis aguda. Los familiares de un paciente con fiebre reumática. Los niños quienes, por supuesto, ataques repetidos de amigdalitis, sospechando que es amigdalitis por estreptococo, están programados para sacarle las amígdalas, para hacer una amigdalectomía. Cuando hay sospecha de estado de portador en familiares de pacientes con amigdalitis a repetición, o en complicaciones con un absceso periamigdalino, es decir, un acúmulo de pus alrededor de las amígdalas que pueden amenazar la vida porque pueden obstruir la vía aérea superior, o un absceso entre la parte de atrás de la faringe por diseminación de una infección de las amígdalas, que se llama absceso retrofaringeo, pueden ser indicaciones de cultivo de la faringe. El examen físico, entonces, en conclusión, a menudo no orienta la etiología, pero sí puede sugerirla. Sin embargo, no pensemos en amigdalitis por estreptococo si tenemos rinorrea, tos, conjuntivitis, mialgias o diarrea, porque esos síntomas generalmente se asocian más con etiología viral, no con etiología bacteriana y mucho menos con etiología estreptocóxica. También tenemos que ser muy acuciosos con la edad del paciente y también muy acuciosos para definir si le hacemos o no le hacemos un cultivo con las indicaciones que ya enuncié anteriormente. Bueno, recuerden que en la diapositiva anterior se mencionaba que era muy importante diferenciar entre viral y bacteriano desde el punto de vista clínico, porque en muchos casos no tenemos la posibilidad de hacer cultivos y tampoco la obligación, sobre todo que a veces, como les dije hace un rato, los pacientes o tienen para el cultivo o tienen para el tratamiento, pero no para ambas cosas. Entonces, no hacemos cultivos, sino con las indicaciones precisas que ya les enuncié también en otra diapositiva previa. Ahora sí vamos a pasar al tratamiento en la amigdalitis estreptocóxica. La primera lección, la penicilina B, pero tiene varios inconvenientes. El primero, la tolerabilidad gástrica a veces no es la mejor, el sabor para los niños tampoco es el mejor, y entonces por eso se opta por utilizar penicilina benzatínica, que es una dosis única intramuscular, pero tiene un grave inconveniente, es dolorosa. Uno les puede cambiar el dolor de la amígdala por dolor de glúteo, digo yo. Sin embargo, pues como una política de salud pública, uno prefiere tratar a un niño con una inyección única intramuscular y no tratarlos
con un antibiótico que hay que dar 1 o 2 veces al día por 10 días. Debe ser 10 días, no menos de 10 días. Por 10 días, con el riesgo que no completen el tiempo del tratamiento, o porque no les gusta el sabor, o porque se aburrieron, porque a los 3 días están mejor. Pero la intención de darlo 10 días es porque queremos erradicar la bacteria, porque queremos evitar las complicaciones no piógenas, como ya hablamos, fiebre reumática y, sobre todo, glomerulonefritis estreptocóxica. Entonces, para que tengamos en cuenta, de nuevo, fenoximetilpenicilina por 10 días, 400.000 unidades, 2 veces al día en los menores de 27 kilos u 800.000 unidades en los mayores de 27 kilos. Y la penicilina benzatínica, 600.000 unidades intramusculares en los menores de 27 kilos y 1.200.000 unidades en los mayores de 27 kilos. Hay otras terapias alternativas como la amoxicilina, 50 miligramos por kilo día en 1 o 2 dosis, también por 10 días. La ventaja que tiene mejor sabor y pues eso es una buena elección para tratarla, pero garantizar también que sea por 10 días. En los pacientes alérgicos a la penicilina existen opciones como la eritromicina u otros macrólidos como la claritromicina y la acitromicina. La desventaja de la eritromicina también es el mal sabor. La ventaja de la claritromicina es que se da 2 veces al día por 10 días, un poquito mejor sabor. Y la ventaja de la acitromicina es que solamente se da por 5 días, pero con una desventaja que es que el precio es un poquito más elevado. ¿Por qué se pueden presentar fallas terapéuticas? Es decir, que no haya erradicación del estreptococo después del tratamiento. Primero, porque no cumplan con el tratamiento. Ya dijimos cuáles pueden ser algunas razones. Segundo, por presencia de copatógenos, es decir, flora bacteriana de orofaringe, productora de beta-lactamasas, y definitivamente la amoxicilina, como ya dijimos en la sesión de otitis, no sirve para tratar bacterias productoras de beta-lactamasas. También porque se esté abusando de antibióticos y se haya erradicado la flora protectora, y entonces cuando estemos dando un antibiótico, pues ya vamos a encontrar resistencias. Portadores crónicos, resistencia del estreptococo a tratamientos alternativos, por ejemplo la eritromicina, o tolerancia a la penicilina, se mejora aumentando la dosis de penicilina. La dosis y duración del tratamiento inicial que fueron inadecuados o una reinfección por contactos. Tenemos portadores que no se trataron, al niño lo tratamos, se le va, pero se vuelve a poner en contacto, pues le vuelve a dar, le vuelve a dar. No queda protegido, no tiene inmunidad el hecho de haber tenido una amigdalitis previa por estreptococo, puede volverle a dar. Entonces tenemos que tratar también a los del entorno que sean portadores de la bacteria. Cuando hay sospecha de copatógenos, entonces tratemos de confirmar ahí sí con un cultivo y si no es posible, pues entonces demos de tratamiento cefalosporinas de primera generación o segunda generación como cefadroxil o cesproxil o acetilcefuroxima o utilicemos amoxicilina clavulanat. Y necesitamos erradicar portadores. El antibiótico de elección es la clindamicina o la penicilina B oral, pero asociada con rifampicina. Preferimos esta segunda opción, no utilizarla, porque la rifampicina la ahorramos para los pacientes con tuberculosis. Y la acitromicina puede ser otra opción para tratar los portadores, y también por 5 días, no por 1 ni por 3, por 5 días. El tratamiento quirúrgico de las amígdalas es en aquellos niños o pacientes que tengan un crecimiento como los que ustedes vieron, en donde confluían las amígdalas y eso impide que el niño coma bien, puede hacer que el niño sufra de apneas obstructivas y entonces se vaya a causar una hipertensión pulmonar secundaria a hipoxemias que se hacen durante la noche cuando se duerme y esas obstrucciones de sueño producen esa hipoxemia que a largo plazo va a generar el coro pulmonar y la hipertensión pulmonar. O cuando hay hipertrofia asimétrica de amígdalas y sospechamos malignidad, o cuando tenemos abscesos periamigdalinos o retrofaringeos que son complicaciones, o cuando tenemos infección faríngea recurrente comprobada por estreptococo del grupo A que no mejora con la antibioticoterapia usual. Y ahí resalto que hay algunos grupos que dicen que podría intentarse utilizar penicilina benzatínica cada 15 días por 6 meses, muy doloroso, o acitromicina, dosis única por semana por 6 meses, para evitar una cirugía de amígdalas en pacientes que tengan amigdalitis estreptocóxica a repetición. Eso está postulado por algunos autores. Aquí hay una complicación con una fístula bastante incómoda en un paciente que tuvo una amigdalitis.
La otitis media y sinusitis recurrente también puede ser una indicación en los cuales está indicada la adenoidectomía, pero no es la indicación pues, que se haga universalmente. Sobre todo si se van a sacar las adenoides, de pronto puede ser una buena indicación. Hay medidas generales entonces, analgesia, abundantes líquidos y signos de alarma. Se pueden emplear analgésicos como acetaminofén o ibuprofeno y medidas generales para facilitar la alimentación y evitar el dolor de garganta, como una dieta sin alimentos calientes, ácidos o salados, o aplicación de antisépticos o anestésicos tópicos como la benzidamida solución bucofaringea o algunos suavizantes caseros como la miel. Recuerden utilizar la miel en menores de 1 o 2 años por el riesgo de botulismo. Las complicaciones. Las supurativas como el absceso piramidalino retrofaringio, la celulitis y la adenitis supurativa. Ya vieron ustedes por allá una fístula incluso en la garganta de un paciente. Las no supurativas mediadas por respuesta inmune, como la fiebre reumática, ese daño de las válvulas del corazón terrible, infortunadamente hemos vuelto a ver. La glomerulonefritis, que es rara, se produce más por aquellas cepas de estreptococo de la piel y no tanto de la garganta, pero se pueden producir. Y la panencefalitis esclerosante subaguda es una complicación neurológica bastante rara producida por una mediación inmune generada por el estreptococo. Además de eso, algunas toxinas pueden producir la fiebre escarlatina, de la cual ya les hablé, o el síndrome de choque tóxico. Entonces, el objetivo del tratamiento, de nuevo, evitar complicaciones supuradas, evitar complicaciones no supuradas y erradicar la bacteria. Y finalmente, IEPI dice que, ¿cómo evalúo yo a un niño con problema de garganta? Entonces, en todos los casos siempre le debo preguntar a la mamá sobre los problemas del niño y uno de esos problemas puede ser, ¿tiene el niño un problema de garganta? Si la respuesta es afirmativa o tiene fiebre, pregunto, ¿tiene dolor de garganta? ¿Tiene fiebre? ¿Qué edad tiene? Yo lo observo y determino si las amígdalas están eritematosas, con exudado confluente, blanquecino o amarillento, palpo el cuello para determinar si tiene adenomegalia cervical anterior dolorosa, clasifico el problema, como vamos a ver en la siguiente tabla, y podemos decir, si tiene todos los siguientes, como edad de 3 años o mayor, con fiebre, amígdalas eritematosas con exudado, confluente, blanquecino, amarillento, y ganglios crecidos y dolorosos en cuello, se puede tratar de una amigdalitis estreptocóxica y por lo tanto aplico la dosis de penicilina benzatínica, trato la fiebre y el dolor, le digo que le den abundantes líquidos fríos, le enseño a cuidar los signos de alarma para regresar de inmediato. Recuerden que en la sesión de generalidades hablamos de los signos de alarma. Y el niño tiene uno de los siguientes: criterios anteriores en el menor de 3 años, o sin fiebre, amigdalitis eritematosa con o sin exudado blanquecino, amarillento, sin ganglios crecidos y dolorosos en el cuello, se trata de una amigdalitis posiblemente viral, y entonces le doy el manejo para la fiebre, para el dolor, abundantes líquidos fríos, le enseño al cuidado los signos de alarma para regresar de inmediato. Y si no tiene esos criterios, pues no tiene amigdalitis. De todo modo, se dan abundantes líquidos, se enseña al cuidado los signos de alarma, y habría que indicarle que miren a ver si ese problema de la garganta no es porque tenga una faringitis crónica por reflujo, que tenga un problema alérgico que hace que esté teniendo problemas de molestia en su garganta. Entonces, en resumen, si tiene problema de garganta, sí; tiene dolor de garganta, sí; ganglio del cuello crecido, sí; amígdala eritematosa, sí; exudado blanquecino amarillento, entonces ese tiene una amigdalitis estreptocóxica y le trato con penicilina benzatínica, le doy el acetaminofén, le digo abundantes líquidos, le enseño signos de alarma. Si no es lo anterior, pues es una amigdalitis viral, y si nada parecido a lo que ya he mencionado, pues no tiene amigdalitis. En resumen, uno tiene que saber que la mayoría de las amigdalitis son virales, pero la que es bacteriana, en su mayoría de los casos, es por estreptococo beta-hemolítico del grupo A, y por lo tanto, uno tiene que saber, en la minoría de los casos de amigdalitis en los niños, utilizamos antibióticos. Me gusta que se resalte esto, y no quise dejar pasar esta conversación sin mencionar que algunos factores influyen en la decisión de emplear antibióticos. Por ejemplo, la ansiedad del médico, especialmente ante el temor de equivocarnos; la respuesta del médico a la presión social, que ocurre principalmente cuando el médico está inseguro y cede la ansiedad de la familia, pues puede ser normal; la ansiedad familiar, que hace consultar frecuentemente por los mismos síntomas, y si el médico no recuerda que los episodios de resfriados y amigdalitis viral son frecuentes y la mayoría virales, pues va a ceder a esa presión y rápidamente le va a dar un antibiótico que no necesitaba. El temor del médico a posibles complicaciones de supuestas infecciones estreptocóxicas, ya las vieron.
no queremos tener un tipo de esas complicaciones. Pero de todos modos, tengamos todas esas consideraciones para evitar al máximo abusar de los antibióticos. Estos son los enlaces de los que les hablé hace un rato, los pueden consultar en la plataforma Moodle y vamos a dejarles al final para después cuando nos encontremos y resolvamos casos, miremos este de Carlos, que tiene 4 años y 2 meses, lo acompaña su mamá, la señora María Elena, viven en Florida Blanca y consulta por fiebre, tos, dolor de garganta, vómito y porque no come. Durante los últimos 3 días había presentado fiebre alta no cuantificada que mejoraba con acetaminofén, tenía tos húmeda ocasional y a veces emetizante, además refiere dolor abdominal y de garganta, rechaza los alimentos, solo recibe líquidos y gelatina, consultó el día anterior y le formularon acetaminofén, amoxicilina y metoclopramida. Tenía el examen físico 38.9 de fiebre, 114 de frecuencia cardíaca, 35 respiraciones por minuto, con un peso de 16.2 kilos, una talla de 101 centímetros, un perímetro cefálico de 50 centímetros, se veía decaído, intranquilo, con una mucosa oral seca, con halitosis, petequias en el paladar, congestión faríngea, tenía escurrimiento posterior mucoso, amígdalas hipertróficas con exudado purulento, eritema peritimpánico derecho, con roncus ocasionales en ambos campos pulmonares que desaparecen con la apertura bucal, anomegalias cervicales anteriores dolorosas a la palpación y el resto del examen físico estaba normal. No les cuento más, en la sesión que nos veamos vamos a responder el cuestionario y vamos a absorber las dudas que existan. Les deseo entonces una feliz tarde o feliz mañana, no sé en qué momento, o feliz noche estén revisando esta presentación y de nuevo insistimos, gracias porque hacemos de Santander un mejor departamento.